buenos días a todos. Bienvenidos a la conferencia Usando el ambiente virtual de aprendizaje de GeoGebra para la educación híbrida. Es un placer tenerles en el 11º Congreso de Matemática Educativa. El Congreso viene desarrollándose desde el 2012 y esta es la tercera ocasión en modalidad virtual. Esperamos que todas las actividades sean de su agrado. Antes de iniciar, les recordamos mantener silenciado su micrófono y desactivado su video. Cualquier pregunta o aportación al presentador la puede hacer por medio del chat. Les recordamos que la sesión está siendo grabada. En esta ocasión tengo el honor de presentarles a nuestro conferencista, el maestro Sergio Rubio Pizorno. A continuación les comparto un resumen de su hoja de vida. El maestro Sergio Rubio Pizorno es profesor de matemáticas y computación, además de licenciado en educación, matemática y computación por la Universidad de Santiago de Chile, y maestro en ciencias en la especialidad de matemática educativa por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados CINVESTAB de México. Sus intereses académicos se centran en la educación abierta, la integración digital, a la práctica del docente y el uso del potencial de los ecosistemas educativos híbridos en el desarrollo del pensamiento matemático. Actualmente es estudiante de doctorado en ciencias y en la especialidad de matemática educativa por el CINVESTAB. También desempeña el cargo de director de la comunidad GeoGebra latinoamericana. Es el creador y coordinador del diplomado de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas desde una perspectiva dinámica con GeoGebra para la Dirección General de Educación de la Secretaría de Educación de México. Desde 2019 hasta 2021 fue el productor y coproductor del podcast Aula Abierta, un espacio para recordar que lo digital también es humano, del Centro de Cultura Digital de la Secretaría de Cultura de México. Con nosotros, el maestro Sergio Rubio Pizorno. Muchas gracias por compartir en el 11º Congreso de Matemática Educativa 2022. Le cedo cámaras y micrófonos. Bienvenido, profesor. Muchas gracias al profesor Carlos por esa cordial bienvenida. Me da mucho gusto compartir una nueva ocasión con ustedes en este Congreso de Matemática Educativa, el clásico y tradicional COME que se desarrolla ahí en Honduras, un país al cual yo le tengo mucho cariño por las amistades, como por ejemplo con el profesor Carlos, así que me da mucho gusto, me siento muy honrado de la invitación que me hacen para poder compartir con ustedes en una oportunidad más. Entonces, como el tiempo es breve, voy a de inmediato compartir mi presentación para que comencemos con la conferencia del día de hoy. Y, ok, ahí debería estar la presentación. No sé si me pueden confirmar, si se ve, ¿todo bien? Sí, ya podemos verla, profesor. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Carlos. Entonces, ahí está pues el bonito banner que hizo la organización del COME para esta conferencia, la cual les agradezco mucho. Y lo que vamos a ver el día de hoy, espero que sea mucho de su agrado, a propósito de la temática de este undécimo COME, que es acerca de la educación abierta. Entonces, cabe la casualidad que por ahí desde el 2017, 2018, yo vengo trabajando esta idea de la educación híbrida, y el día de hoy les quiero compartir un poco cuáles han sido esos resultados de investigación relacionados con el trabajo docente, con profesores y profesoras en ejercicio. Y articulado también con, ahí como dice, el ambiente virtual de aprendizaje de GeoGebra. ¿Ya? Entonces esto va a ser una conferencia en donde vamos a estar hablando acerca de la educación híbrida y cómo GeoGebra también nos puede ayudar para desarrollar esta modalidad de educación. Entonces, en primer lugar, me gustaría hacer un contexto, hablar de un contexto respecto de los ambientes y modalidades de aprendizaje que hemos estado viviendo pues, desde hace mucho tiempo. Antes de la pandemia teníamos esta configuración, ¿cierto? Esta configuración viene clásica de todas y todos los estudiantes mirando hacia adelante, el profesor o la profesora ahí
en el lugar principal, ¿cierto? Apoyado por la pizarra, el pizarrón, y todos en la sala de clase, ¿cierto? Esa era la modalidad tradicional, lo que conocíamos como la modalidad presencial. Pero pues, durante el 2020, por lo menos acá en Latinoamérica, llegó la pandemia del COVID y tuvimos que migrar, tuvimos que salir de las salas de clase, no era posible por temas sanitarios estar todas y todos en la misma sala de clase, entonces esto se volvió una, eh, una imagen usual, ¿cierto? Yo sé que acá hay, que este congreso, la mayor parte de las y los asistentes son profesores, entonces, durante la pandemia, estos 2 años, del 2020-2021, esto fue lo clásico, ¿no? Lo que se volvió tradicional durante estos años en el momento de dar las clases. Y tiene varias cosas interesantes, porque, por ejemplo, acá busqué esta imagen, específicamente esta imagen donde se ven los perfiles de las personas, pero no se ven sus cámaras. O sea, la mayoría de los estudiantes tenía su cámara cerrada, y eso eh, hacía una brecha entre la comunicación, ¿cierto? Entre la interacción entre profesor y estudiantes, eh, porque podíamos decir, bueno, quizá el estudiante, e incluso hay muchos videos ahí en las redes sociales, donde los estudiantes apagaban la cámara y se iban a acostar, algunos no le apretaban bien el botón y quedaba la cámara prendida. Entonces empezaron si se fijan, ese fenómeno antes no pasaba, porque antes todos estaban en la sala de clase. Pero durante la pandemia, en un espacio diferente, que en este caso fue un espacio digital, que fueron las videollamadas, empezaron a pasar dinámicas diferentes. Entonces ahí ya podemos notar que esto es distinto y, bueno, el nombre también que se le dio a esto fue educación en línea, aunque ahí yo discrepo un poco, ¿cierto? Y discrepo basado en lo que dicen también los colegas científicos y científicas, que la educación en línea pues es otra cosa, tiene otras características, ¿cierto? Y lo que se vivió realmente en la pandemia fue, algunos le llamaban un aprendizaje electrónico forzado, una educación presencial en línea. A mí esta frase me gusta mucho porque habla acerca de que, como fue tan repentino, ¿qué tuvieron que hacer las profesoras y los profesores? Tuvieron que reaccionar ante esa adversidad y seguir dando sus clases de una semana a otra, lo que estaba en presencial ahora en línea. Entonces, obviamente, las adaptaciones a este formato en línea iban a ser, pues al principio, eh, muy poquitas las adaptaciones, ¿cierto? Pero ya con 2 años de experiencia ya lo fuimos haciendo muchísimo, muchísimo mejor. Y otros también le llaman enseñanza remota de emergencia. Entonces, aquí hay una diferencia, y es, ¿cómo le llamábamos? No sé, incluso los medios de comunicación, las secretarías de educación, ¿cierto? Los ministerios de educación, a esto que le decían enseñanza en línea, cuando la ciencia decía, bueno, esto no es enseñanza en línea, esto tiene otras características. Entonces, fíjense cómo hay una distinción de nombres incluso para mencionar estas modalidades de educación. Entonces, ¿y ahora qué se viene después de la pandemia? Y aquí muchos nos dijeron, bueno, se viene el modelo híbrido, ¿no? Que, como les digo, es el tema de la conferencia del día de hoy. Entonces, en este momento, y para hacerlos interactuar un poquito a las 89 personas que ya están conectadas a esta hora, me gustaría que ustedes me pudieran decir eh, qué conocen, qué saben del modelo híbrido. Entonces, para eso, me gustaría compartirles este enlace, o que escaneen ese código QR. Se los voy a compartir por el chat. Entiendo que todos tienen acceso al chat. Entonces, cuando se vayan ahí a esta URL, lo que les va a aparecer va a ser esto. Les va a aparecer una ventanita donde van a poder poner su nombre, ¿cierto? Y ya ingresar. Entonces, ahí, por ejemplo, vemos que hay algunas personas que ya se están uniendo ahí al GeoGebra Classroom. Y este es un ambiente más o menos reciente de GeoGebra, que se lanza se apresura su lanzamiento para mediados del 2020, a propósito de lo que estaba pasando con la pandemia. Entonces, lo quiero mostrar acá a modo de ejemplo para que lo vayamos utilizando
también que ustedes lo conozcan, aunque en Honduras ya, gracias al profesor Carlos, pues ya mucha gente lo conoce a través de los talleres, ¿cierto? Y las conferencias que se han dado por él, ¿cierto? Y por su equipo, por sus colegas, tanto en el COME como en otros ambientes o en otros espacios. Entonces, lo que me gustaría pedirles es que a medida que se vayan uniendo a este GeoGebra Classroom, como les digo, solo pongan su nombre y le denle iniciar, que respondan la primera pregunta, que dice, ¿qué conoces del modelo híbrido? Entonces, nos han dicho muchas cosas, pero me gustaría que desde su experiencia como profesores, como profesoras, me pudieran decir, nos pudieran compartir por acá qué conocen ustedes respecto de este modelo, ¿ok? Y ahí vamos viendo que de las 9 personas, no sé si hay alguna complejidad para ingresar, ahí ahí van ingresando. Recuerden que está el enlace en el chat, o aquí también está el código QR, ahí les voy a dejar un momento el código para que lo puedan escanear. Entonces, que nos puedan ir diciendo qué conocen ustedes según su experiencia respecto de esta modalidad. Y vamos a ir leyendo ahí algunas respuestas. Entonces las podemos ir leyendo en vivo. Esto es muy bonito de este ambiente. Entonces ya vemos que hay varias personas que ya se unieron. Hay 25 personas. Ahí se van a ir uniendo a medida que vaya transcurriendo la conferencia. Entonces, por ejemplo, Marel Guzmán nos dice que utiliza medios virtuales para acompañar la presencialidad. Ok. Entonces, Marel lo que nos dice es que es un acompañante de lo que se hace de manera presencial. Perfecto. Por acá, Luis Miguel nos dice que es el modelo que combina actividades sincrónicas y asincrónicas. Perfecto, dice, se invierte el orden de las clases, hablando de la clase invertida, ¿cierto? Darwin dice, la verdad, absolutamente nada, ok, bueno, también se vale. Acaban a conocer en esta conferencia a qué le llamamos, ¿cierto? Esto de la educación híbrida, e incluso desde distintas perspectivas, para que ustedes puedan hacer ahí sus reflexiones. Digna nos dice, está compuesto por actividades de enseñanza, aprendizaje sincrónicas y asincrónicas. Perfecto. Jorge nos dice, híbrido se refiere a la combinación entre las sesiones presenciales y las clases virtuales, con toda la tecnología que tenemos hoy. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, ahí se van hablando, se van repitiendo algunos conceptos. Lo presencial, lo virtual, como le llaman algunos, en línea le llaman otros, y lo sincrónico con lo asincrónico. Ya, si se cuenta, por ejemplo, aquí Byron Duarte dice parte en línea, parte presencial, perfecto. Elisa nos dice se enseña en el aula y otra parte a distancia o virtual. Entonces se dan cuenta que hay por lo menos estos dos pares, estas dos parejas de conceptos que están muy claro, muy anclados respecto de qué sería este modelo híbrido o esta educación híbrida, que es lo presencial, lo en línea, ¿cierto? Esa dualidad respecto del espacio, y lo otro es respecto de lo temporal, que las actividades, ¿cierto?, sean sincrónicas o asincrónicas. Entonces, les agradezco mucho por sus respuestas. En este momento yo voy a proceder a mostrarle una nueva funcionalidad de GeoGebra Classroom, y es pausar el aula. Entonces en unos 5 segundos voy a pausar y usted ya no va a poder seguir escribiendo. ¿Ok? Entonces, a quienes están escribiendo les pido una disculpa, luego lo voy a volver a activar porque vamos a seguir trabajando con este espacio. Entonces, ahora voy a pausar la clase, el Classroom, perdón. Entonces, para seguir con nuestra presentación, con la conferencia, como les digo, vamos a seguir teniendo este tipo de interacción. Y por otra parte, si usted va teniendo comentarios y preguntas, les pido de favor que los puedan ir registrando ahí en el chat, porque todo el equipo que está moderando esta conferencia de parte del COME va a estar registrando sus preguntas y sus comentarios, y al final de la conferencia va a haber un espacio para que podamos discutir y podamos platicar. ¿Ok? Entonces, ustedes desde su experiencia dijeron estos dos pares de conceptos, ¿cierto? En términos espaciales, lo físico, lo digital, o lo presencial y lo virtual, y en términos temporales, sincrónico y asincrónico. ¿Qué dijeron las secretarías de educación, la parte oficial?
Por ejemplo, aquí en México le hablaron de modelo híbrido. Fíjense en la fecha en que aquel secretario de Educación dijo a mediados del 2020, o sea, recién llevábamos como un semestre en la pandemia, pero ya estaban pensando en el modelo híbrido. Y él decía que el enfoque pedagógico que pervivirá hacia el futuro será un modelo híbrido en donde esté presente tanto la educación a distancia como la educación presencial, ¿cierto? Entonces menciona algo que ustedes ya también mencionaron, ¿no? Que es el tema físico. Otro ejemplo es, que lo pongo ahí porque es una de las pocas partes donde le llamaron de otra manera, que es el de Colombia. Eh, le llamaron alternancia. El Ministerio de Educación Nacional de Colombia le llamó a este modelo alternancia. Y dijo, implica la combinación de trabajo académico en casa, lo presencial, ¿cierto? En la casa o a distancia, complementado con encuentros periódicos presenciales. ¿Ya? Es decir, consideraba el trabajo físico, ¿cierto? Pero podía ser en la casa o en la escuela, e integración de diversos recursos pedagógicos, así como la asistencia al establecimiento educativo. Entonces, fíjense que no habla mucho, o sea, solo hablan de lo físico, de si estaban en la casa o si estaban en el colegio. Entonces, ya con la experiencia, con las respuestas que ustedes dieron respecto de su experiencia, ya están quedando un poquito cortos, ¿no? Porque les falta esto del tipo de actividades que hacían, si eran sincrónicas o asincrónicas. ¿Y qué pasó en el aula de clases? ¿Ya? O sea, ustedes mismos fíjense que ya hay algo que a lo oficial, con estos dos ejemplos muy acotados, pero muy representativos de lo que pasó en Latinoamérica, eh, falta algo. Entonces, el ámbito oficial, las secretarías de educación o los ministerios de educación nos dijeron tal cosa, pero en el aula empezaron a pasar cosas como, por ejemplo, y aquí siempre comparto este ejemplo, esto es una conversación de WhatsApp que yo tuve con un amigo, un año después, ¿cierto? De lo que les mostraba, de lo que le decían tanto la Secretaría de Educación de México como el Ministerio de Educación de Colombia. Entonces ya llevamos como un año. Este ejemplo es de Chile. Eh, entonces mi amigo me decía, yo estaba preparando una conferencia, algo así respecto de las clases híbridas, y él me puso algo de lo híbrido, de la educación híbrida, y él me puso la de las clases híbridas, yo le pongo que sí, y él me pregunta, ¿hay alguna forma de que no sean malas? Había puesto otra palabra, ¿cierto? Pero un chilenismo que no se iba a entender, entonces le puse ahí. Entonces, fíjense, su primera reacción fue, ¿hay alguna forma de que no sean malas? A pesar de que mi amigo, que es profesor de matemática, él es súper optimista, ¿cierto? Le encanta su labor, pero su primera reacción fue que eran malas. Y me da la explicación de por qué. Y quizá aquí usted se va a sentir reflejado o reflejada con lo que está con lo que nos cuenta Humberto en esta conversación. Dice, a mí no me ha tocado hacer clases, así en esa modalidad híbrida, pero a mis conocidos le ha resultado y ahí también otro chilenismo, entonces lo cambié, le ha resultado muy malo, una porquería. Entonces, y nos dice el argumento de por qué. En primer lugar, los profesores y las profesoras terminan desatendiendo a los presentes y a los que están en casa. Y ahí nos da una pista de por qué quizá pasa eso. Dice, obviamente los recursos tecnológicos también son escasos. Entonces, lo que nos decían el Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación respecto de lo presencial y lo en línea, pues es solo un pequeño paso. ¿Ok? Desde la investigación a esta modalidad híbrida se le conoce con el término en inglés blended learning, que significa aprendizaje mezclado o combinado. Entonces acá hay una cita de unos autores, fíjense, del 2008. Lo que nos está diciendo Humberto es del 2021, y la pandemia, o lo que nos proponían las autoridades de esta educación híbrida o el modelo híbrido, es desde el 2020, mediados del 2020. Pero fíjense, ya desde el 2008, como si los científicos y las científicas fueran ahí adivinos, pitonizos, ¿cierto? Y vieran el futuro, decían, combinar actividades presenciales y en línea es solo un pequeño paso. ¿Okay? Un pequeño paso. Entonces, si desde las autoridades solo nos decían que era lo presencial y lo en línea, estaban apuntando solo una pequeñísima parte de todo el fenómeno educativo que se ve en esta nueva modalidad híbrida. Y que ustedes, por ejemplo, ya empezaron a dar cuenta de ello, sumándole la consideración temporal.
Entonces ahí lo que quiero dar cuenta en esta contextualización es que hay una desconexión, o hubo una desconexión. Bueno, ¿y qué dice la ciencia respecto de esta modalidad? Entonces, como les decía, el aprendizaje mixto o combinado, el blended learning, y hay varias citas que quise poner acá, los mismos autores, que dicen que en general el blended learning es cualquier combinación de métodos de aprendizaje, incluyendo a menudo la enseñanza presencial con tecnologías informáticas, asincrónicas y sincrónicas. Entonces, fíjense, dice que habla de lo físico, habla de lo temporal y pone el énfasis en las tecnologías, ¿cierto? Que ustedes también mencionaban ahí en sus respuestas. El blended learning, este ya es más reciente, del 2020, pero claro, en las ciencias cuando uno publica algo del 2020 quiere decir que lo viene trabajando hace como 4 años. Entonces uno podría decir que esa cita, más que del 2020, es del trabajo que se ha hecho desde el 2016, por ejemplo. El blended learning combina aprendizaje presencial con el aprendizaje en línea, y fíjense acá, de una forma planificada y pedagógicamente valiosa para formar un enfoque pedagógico integrado. E integrado significa no es poner una cosa al lado de la otra, sino que se mezclen, ¿cierto? Entonces, no es solo juntar lo presencial con lo en línea y eso ya es la modalidad híbrida, sino que hay que integrarlo. Porque recordemos lo que yo les mostraba acá. Aquí yo les decía, acá habían fenómenos respecto de este nuevo tipo de interacción, empezaron a pasar fenómenos que antes no nos pasaban cuando estábamos en la presencialidad, cuando estábamos acá. Acá los estudiantes no podían, así como apagar su cámara, porque no había cámaras, o apagarse ellos e irse a dormir. Algunos quizás sí se dormían en la clase, pero era mucho más fácil detectarlos, ¿no? Pero bueno, cuando estuvimos acá, nos empezó a pasar, nos empezaron a pasar fenómenos diferentes. Entonces, cuando ya estamos acá, en la modalidad híbrida, quiere decir que no es que sea la suma de lo presencial y en línea, sino que es una nueva modalidad, es una tercera modalidad distinta a las dos anteriores. Y por lo tanto, va a tener consideraciones propias, ¿cierto? Y por último, me gustaría poner atención en esta cita, que dice aprendizaje sincromodal, porque fíjense lo que dice. Se refiere a las clases en las que los estudiantes que están en línea y los que están presencialmente interactúan entre sí durante sesiones sincrónicas compartidas. Bueno, yo diría que a esto se refería el Ministerio o la Secretaría de Educación cuando nos proponían algo híbrido. Lo que en realidad estaban proponiendo era un aprendizaje sincromodal. O sea, como decía la cita de la diapositiva anterior, fue un pequeño paso para esta modalidad híbrida o el blended learning. Entonces, algunas conclusiones que quiero que las tengamos en la mente durante el resto de la presentación. La educación híbrida, primero que todo, no es nueva. No es algo que nace a propósito de la pandemia. ¿Ok? Como ya lo hemos visto a partir de las citas, ¿cierto? De científicos y científicas que trabajan en esto desde hace muchos años. Y una reflexión. La ciencia ha trabajado e investigado la educación híbrida desde hace décadas. Décadas. ¿Ok? Pero parece que las autoridades educativas recién la conocieron, o entre comillas, la inventaron durante la pandemia. Entonces, ¿qué ocurre cuando pasa esta desconexión? Pues que no se aprovecha el trabajo científico que se hace desde antes, con antelación, y ahí se genera una desconexión con la práctica educativa en la sala de clases. Entonces, aquí lo que les quiero decir es, bueno, las autoridades nos dicen algo, pero parece como que están inventando todo desde cero, aunque ya había un trabajo serio, esto es ciencia, desde hace varias décadas. Entonces, quizá mirar a la ciencia, ¿cierto?, a la investigación educativa o en matemática educativa respecto de la educación híbrida sea una muy buena idea, ya que hay mucho trabajo, como les digo, desde hace por lo menos 2 décadas respecto de este tipo de educación. Y lo más probable es que esta educación híbrida se configure en algo permanente, ¿cierto? O en parte de nuestra modalidad educativa de aquí al futuro. Entonces, ¿qué nos dice la educación híbrida de la investigación? Entonces, en primer lugar, me gusta siempre decir esto, ¿qué es lo híbrido? Bueno, esta es la definición que está ahí en los diccionarios, y dice, dicho una cosa, o sea, lo híbrido es una característica de las cosas, dicho una cosa,
que es producto de elementos de distinta naturaleza. Entonces, podemos hablar que esas distintas naturalezas, respecto de la educación híbrida, se refiere a lo espacial como lo físico, un espacio en línea o digital, y otros, ¿ok? Y lo otro que ustedes de manera súper acertada apuntaban en sus respuestas, el aspecto temporal. Lo sincrónico, o en línea, perdón, en vivo, ¿cierto? En vivo y en directo, o lo asincrónico, y eso son estas actividades que en términos temporales están desfasadas, ¿cierto? Entonces, estos son los elementos o los aspectos, las naturalezas, ¿cierto?, que están constituyendo a la educación híbrida, ¿cierto?, en términos muy generales. Entonces necesitamos considerar los dos. Y específicamente, en mi línea de investigación, le hemos llamado o hemos configurado la idea, ¿cierto?, de ecosistemas educativos híbridos, para reconocer la materialidad híbrida de nuestras sociedades actuales, las cuales están constituidas por espacios de diversas naturalezas que se intersectan, perdón, confluyen y se integran de manera armónica y transparente. Entonces, lo que queremos decir es que esta diversidad de espacios diferentes en nuestros ecosistemas educativos ya existían. Ya existían. Lo que necesitamos es reconocerlos. Y al reconocerlos, podemos empezar a utilizarlos de manera más consciente. Entonces, nuestra propuesta se basa en esta idea de, hasta el momento en términos, bueno, en términos físicos, dice que existen distintos espacios físicos, como ya le decía, digital, y ahí decía otros. Bueno, ¿qué otros espacios? Por ejemplo, el de la realidad aumentada. Bueno, la realidad aumentada no es el físico más el digital. Obviamente usa elementos de esos espacios, pero es un tercer espacio distinto, con sus propias características. Y si no, recordemos todos los fenómenos propios de esta tecnología o de este nuevo espacio que se comenzaron a configurar con la aparición de este videojuego, el Pokémon Go. O sea, quizás fue la primera vez que en la historia de los videojuegos sacamos a las personas, a los jugadores y a las jugadoras, los sacamos de sus casas para que lo jugaran afuera, en la calle. Eso no pasaba antes, ¿cierto? En los juegos físicos, obviamente, se juntaban en las plazas, ¿cierto? Antes los niños, cuando yo era niño, yo salía a la plaza ahí al columpio, a jugar a la escondida, qué sé yo, con mis amigos y mis amigas. Y eso era una característica propia de eso. Pero nadie andaba portando un dispositivo digital. Luego ya cuando fue el boom de los videojuegos digitales, las consolas, ¿cierto? Eso se hacía en la casa, no se hacía en la calle. ¿Cierto? Porque estás obligado a tener una pantalla, tu consola y estar enchufado a la electricidad. Pero la realidad aumentada provocó o configuró nuevos fenómenos que nos damos cuenta que hicieron cambiar ciertas prácticas que hacían las y los jugadores. ¿Ok? Entonces, y así como la realidad aumentada, hay otros espacios como el video 360, la realidad virtual, ¿cierto? Y muchos otros. Entonces, lo interesante acá es que las tecnologías asociadas a estos espacios tienen ciertas características, ¿ya? Por ejemplo, las tecnologías digitales, que recién le acabo de mencionar el ejemplo de eh, los videojuegos, pero también puede ser las videollamadas para lo que vivimos durante la pandemia y así. Las tecnologías físicas tienen otras características, ¿cierto? Otras propiedades, y así todas ellas. Pero además, cuando van saliendo más tecnologías que representan a estos nuevos espacios, como la realidad aumentada, voy a insistir en ese ejemplo, uno para ir capturando Pokémones, ¿cierto? Tenía que llevar un dispositivo que es físico, ¿cierto? El teléfono, esta cosa es un objeto físico. Yo lo puedo tocar, ¿cierto? Lo puedo manipular. Pero a través de este objeto yo puedo hacer cosas en lo digital. Puedo enviar mensajes, puedo estar en una videollamada, ¿cierto? Y este objeto, que es un objeto físico y tiene características digitales, según las configuraciones y sus capacidades, me podrá permitir acceder a la realidad aumentada. Entonces, una característica de las tecnologías que se están haciendo ahora es que a medida que se van creando tecnologías más recientes, van acumulando las propiedades de los espacios que ya conocíamos, el físico, el digital y así. Entonces, todo esto ya está. Ya está, y eso es lo importante. No es que tengamos que construirlo, no es que tengamos que hacerlo desde cero, esto ya está, ya existe.
las y los estudiantes ya lo usan, ¿cierto? Y esa idea de que esto ya existe y de reconocer su existencia, de que esto ya pasa en la sociedad, en la humanidad en general, va a ser muy importante. Bueno, ahí les comparto un poco ¿cómo se llama? El capítulo, ¿cierto? Donde está plasmada esta propuesta y está el código QR si lo quieren escanear. Igual después les puedo pasar a ver, quizá les puedo pasar el enlace por acá por el chat, si lo quieren revisar. Obviamente lo pueden, creo que solo lo mando al, bueno, aquí está mejor. Ya solo estaba esperando al waiting. Ahí ya todos lo tienen. Entonces, ahí lo pueden descargar, obviamente, de manera gratuita. Ay, me pasé a otra parte. De manera gratuita, está en acceso abierto, y se llama Ecosistemas Educativos Híbridos en la educación, en la investigación en matemática educativa. Y una manera de operacionalizar estas ideas, ¿cierto? De, bueno, y yo soy profesor, profesora, ¿cierto? Ahí en mi escuela, en algún departamento de Honduras, no sé, de Comayagua, de Tegucigalpa, ¿cierto? De San Pedro Sula. Y yo cómo uso esto. Entonces, una manera de operacionalizarlo es de la siguiente forma. Y acá, mucha atención. Usted puede olvidar todo lo que he dicho hasta ahora, pero esta es la parte importante. Entonces, si yo quiero reconocer esta existencia de los ecosistemas educativos híbridos y utilizarla a mi favor como docente, entonces el primer punto es explorar cuáles son las tecnologías que yo como profesor, profesora, tengo disponibles, tanto de manera personal, en un término, en una dimensión docente, como en mi lugar de trabajo, ya sea el colegio o la universidad. Entonces acá yo siempre pongo el ejemplo de, si a usted le encantan las impresoras 3D, le fascinan y ha investigado cómo usarla y así, pero no tiene una, va a ser súper complicado que usted pueda crear o idear actividades para que sus estudiantes aprendan algo de matemática con esa actividad si no tiene la tecnología disponible. ¿Ok? Espero que esa idea se entienda muy bien. Entonces, lo primero es qué tecnologías tengo disponibles. Y acá, cualquier tecnología, ya desde las digitales, si son celulares, si son computadores, si es un proyector, eh, y tecnologías físicas también, los materiales manipulables, ¿cierto? No sé, los tangram, recortar papeles. Me refiero a todas las tecnologías que ustedes puedan tener disponibles. ¿Ok? Entonces, ese es el primer punto. ¿Qué tecnologías tengo disponibles? En segundo lugar, en el caso de su trabajo, de los profesores y las profesoras, es muy importante determinar, bueno, ¿cuál es mi objetivo de aprendizaje? ¿Qué quiero enseñar? Quiero enseñar suma de fracciones con distinto denominador, por ejemplo. Perfecto, tener claro eso. Ese es mi objetivo de aprendizaje. ¿Y qué voy a hacer con ese objetivo de aprendizaje? Bueno, teniendo eso en cuenta, voy a ir explorando las tecnologías que tengo disponibles, ya sean perdón, las digitales, las físicas, ¿cierto? O de otras como realidad aumentada y así. Y lo que voy a hacer es indagar en este potencial que tiene cada tecnología para aprender matemáticas. Ya en términos más científicos nos referimos al valor epistémico y pragmático de las tecnologías. Pero en definitiva, y para decirlo en términos simples, es cada tecnología, no importando si son físicas, como los materiales manipulables, perdón, el tangram, el papel y el lápiz, ¿cierto? O el GeoGebra, no sé, la impresora 3D, ¿cierto? La realidad virtual. Todas esas tecnologías tienen un potencial para que yo pueda, o para que mis estudiantes puedan aprender matemáticas. Entonces la idea es decir, bueno, ¿para qué me podrá servir el GeoGebra para que mis estudiantes aprendan suma de fracciones de distinto denominador, perdón? ¿O para qué me van a servir las regletas, ¿cierto? O la pizarra, o los cuadernos, o que corten papeles, qué sé yo, para aprender suma de fracciones de distinto denominador. Entonces, eso es lo importante, saber que cada tecnología tiene ese potencial, ¿ok? Y reconocerlo. ¿Cómo lo va a reconocer? Bueno, usted, en primer lugar, las profesoras y los profesores tienen un montón de experiencia docente, muchos años dando clases y eso es una fuente muy valiosa de conocimiento. Y otro es que no lo tiene que hacer solo, sino que lo puede compartir con sus colegas. Ahora, incluso si le cae mal su colega de la escuela, así como si le cae mal el otro profesor de matemática, porque es
insoportable, está bien, no tiene por qué trabajar con él, pero a propósito de que ahora existen las redes sociales y hay unas comunidades por acá, el mismo Come, ¿cierto?, se presta para eso. Usted puede trabajar con otras personas que están en otros lugares y que sean más afines a ustedes. Entonces los puede buscar en los grupos de Facebook o qué sé yo, donde se le ocurra. Y finalmente, explorar la manera de usar coordinadamente estas diferentes tecnologías. Entonces, y acá otra idea muy importante y clave, que me lo preguntan mucho en las conferencias cuando hablo de este tema. Entonces, ¿qué usamos? ¿Solo tecnología física o solo tecnologías digitales? Y mi respuesta es, usen las dos. O sea, las tecnologías físicas tienen ciertas características, las tecnologías digitales tienen ciertas otras características. Y si las usa de manera articulada, pues va a provocar mucho mayor impacto en el aprendizaje de sus estudiantes. Pero si usted a priori va con el prejuicio de no, todo lo tienen que hacer con lápiz y papel. Bueno, perfecto, van a aprovechar solo las características del lápiz y papel, pero no van a poder aprovechar las características que son diferentes, ¿cierto?, para aprender matemática, de las tecnologías digitales o de la realidad aumentada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces acá no es pensar en un versus, no es así como, bueno, lápiz y papel o GeoGebra. No, es pensar, bueno, ambos nos dan cosas diferentes y eso me va a ayudar para que mis estudiantes puedan tener un aprendizaje más robusto de las nociones matemáticas. Entonces, en definitiva, no es un versus, es una complementariedad. Y bueno, ¿y GeoGebra qué tiene que ver en esto? En los minutitos que me quedan. Entonces, GeoGebra tiene un ambiente virtual de aprendizaje que se resume en este esquema, un esquema muy bonito ahí que me hicieron en una revista de Costa Rica donde publicamos esto. Ahí está el código QR, ¿cierto?, de ese artículo, si usted lo quiere revisar. Y si no, se lo comparto también por el chat. No, ese no es. Ahora sí. Ahí está, copié el equivocado. Entonces, GeoGebra no es solo el software de matemáticas dinámicas. Tiene muchas herramientas, desde la actividad GeoGebra, que es una especie de guía, donde usted puede poner texto, videos, páginas web, pregunta de respuesta abierta, opción múltiple, puede incrustar el GeoGebra, poner PDF, ¿cierto? Todo en un mismo espacio, gratuito, en línea. Eso sí es el único, digamos, inconveniente, aunque no lo es, porque usted puede hacerlo, crear el material en línea, luego de descargarlo y utilizarlo sin necesidad de tener conexión a Internet, que eso también es muy importante cuando hablamos de pues, las escuelas públicas, ¿cierto?, donde no llega el Internet y así. Y entonces tenemos esto que es la unidad básica de estos recursos, que en términos generales se conocen como recursos educativos abiertos, porque no tiene que pagar por ellos. Y con esta unidad básica de los recursos educativos abiertos, usted puede crear distintos tipos de otros recursos. Por ejemplo, si usted quiere hacer una compilación de recursos, lo que sería un libro GeoGebra, lo puede hacer con esta herramienta. Si usted quiere hacer un curso, puede hacerlo a través de GeoGebra, Grupo GeoGebra, que ya no va a existir a finales de este año, entonces, porque le han puesto todas las fichas a GeoGebra Classroom. Entonces, usted si quiere hacer un curso, lo puede hacer con GeoGebra Classroom y va a poder trabajar de manera sincrónica y asincrónica con sus estudiantes. O si necesita en alguna clase, ¿cierto?, utilizar una pizarra digital que esté especializada para matemáticas, puede utilizar GeoGebra Notas. Entonces, todo esto configura el ambiente virtual de aprendizaje de GeoGebra, que tiene un enfoque o una perspectiva desde la educación abierta, porque todo lo que está acá es libre, ¿cierto? Es decir, no solo es gratis, sino que además es libre, usted es libre de utilizarlo, libre de crear sus propios recursos, pero también libre de utilizar los recursos de otras personas que ya lo hicieron. Y en el repositorio de GeoGebra hay más de 1 millón de recursos para que usted pueda utilizar libremente. Entonces, en este ambiente, ¿cierto? Se llama ambiente virtual de aprendizaje a entornos digitales mediados por Internet, los cuales las interacciones entre actores y la de estos con su medio cumplen una función formativa, ¿cierto?, en términos de educación, y socializadora en términos de comunicación. Y entonces la comunidad GeoGebra ha construido este ambiente virtual de aprendizaje, el que le acabo de mostrar,
gracias al desarrollo de las herramientas de autor. Cada una de esas herramientas se llaman herramientas de autor. ¿Y qué puedo crear yo con esto? Puedo crear guías de trabajo, ¿cierto? Puedo crear diseños didácticos. Pongo ahí entre paréntesis extensos porque en las investigaciones, por ejemplo, nosotros no tenemos la restricción, como si se tiene en la sala de clases, de tener cierto tiempo, ¿cierto? ¿Cuántas horas a la semana tengo? No, aquí uno puede poner un diseño didáctico muy largo, muy extenso y no hay problema, y esta plataforma lo soporta. Usted puede crear su propio libro de texto. Esto me parece fascinante. Usted puede, si usted todos los semestres, o todos los años, o todos los periodos, da la misma asignatura o el mismo conjunto de asignaturas, no sé, da geometría, usted ya va recopilando sus recursos, ¿cierto? Tiene sus guías ahí, bueno, los puede hacer de manera digital con GeoGebra y va creando su propio libro de texto. Y puede hacer distintas versiones, la versión 1, versión 2, versión 3, simplemente copiando el libro y actualizando sus contenidos. Como ya le decía, puede tener una pizarra digital, puede hacer una curaduría de recursos educativos abiertos, es decir, buscar recursos en este repositorio que tiene más de 1 millón, buscar los que a usted le sirven, o sea, no empezar desde cero, construyendo todo desde cero, sino que buscar los que ya hay y los puede usar así tal cual, o los puede modificar según a usted mejor le parezca. Puede crear sus aulas virtuales personales, y aquí me gusta mucho decirlo, porque cuando empezamos con la pandemia, uno de los problemas era, para los profesores y las profesoras, es, bueno, ¿y dónde voy dejando un registro de mis recursos para que mis estudiantes puedan acceder a esos recursos? Nos falta el estudiante que pues, va un poquito más atrasado, o el que va un poquito más adelantado, entonces, para que tengan ahí todo el mapa completo de todas las guías y así. Bueno, habían algunas opciones, a ustedes se les ocurrieron algunas muy inteligentes, pero por ejemplo, si yo quería mi propia aula virtual, mi propio Moodle, eso es muy difícil de crear, a pesar de que Moodle sea la mejor herramienta de aulas virtuales que existe. Pero es muy difícil de crear, porque hay que instalar un servidor, ¿cierto? Hay que tener una base de datos, etcétera, etcétera. Pero entonces, si yo quiero crear un aula virtual así muy rápido, estaba la opción privativa de Google, que tiene su Google Classroom, pero ahí tenemos todo el problema del cuidado de los datos personales de nuestros estudiantes, sobre todo si son menores de edad. Y si no queremos correr ese riesgo, podemos utilizar todos estos recursos, o por ejemplo GeoGebra Classroom, o que ahora se va a llamar GeoGebra Lecciones para que no exista esa confusión. Y usted lo crea simplemente dando clic en un botón que se llama Crear GeoGebra Classroom. Y pues muchos otros, ¿cierto? Cuadernos digitales y así. Entonces, este es el ambiente virtual de aprendizaje de GeoGebra que nos sirve para trabajar muchas de estas cosas o crear muchos de estos recursos y que usted lo puede utilizar tanto de manera presencial como en línea, como en el modelo híbrido. ¿Ok? Y aquí vamos a ver algunos ejemplos. Perfecto. Entonces, el primer ejemplo, esto es un libro GeoGebra. ¿Cómo sé que es un libro? Porque tiene su título, hay un pequeño resumen, tiene su imagen de portada y hay una tabla de contenidos. ¿Ok? Ahora, lo importante de esto es, este libro, GeoGebra, sobre la noción de conservación de área, que aquí en México se ve como en quinto de primaria, lo creó la profesora en un seminario que yo hice por mi investigación de maestría, la profesora María Alejandra. Ella creó este libro con ayuda ahí lo hicimos de manera colaborativa, ¿cierto? Entre varios colegas. Y esto lo hizo el año 2017, el primer semestre del 2017. Entonces, quiero mostrarle aquí algunas cosas, porque por ejemplo, fíjense que esto es un libro digital, podríamos decirlo así, pero fíjense las instrucciones que da. Dice, van explorando nuestro entorno, se llama la primera actividad, y dice, señala la orilla y el borde de los siguientes objetos: el cuaderno, la pizarra, la mesa o el banco de trabajo, un sacapunta. Entonces, fíjense cómo va haciendo la conexión, y es súper sencilla hacerla, no es nada de otro mundo, la conexión entre cómo yo puedo crear un recurso digital que me permita interactuar con los recursos físicos. Entonces, no es nada de otro mundo, no es nada que ustedes no hicieran.
Entonces todos esos prejuicios de, bueno, es que para las matemáticas solo hay que usar lápiz y papel y no tecnologías digitales, son solo eso, prejuicios. Porque en la docencia hacemos este tipo de cosas de manera muy, muy, muy normal y habitual. Entonces acá están viendo cómo se están interactuando y articulando un recurso digital, que en este caso es el libro de GeoGebra, y las tareas que van a hacer los estudiantes y las estudiantes, que es una exploración de los objetos físicos. ¿Y dónde van a registrar sus respuestas? Acá, de manera digital. Entonces, en la vida real, o bueno, el colegio también es parte de la vida real, pero un poco diferente. Pero fuera de la escuela, esta simbiosis entre lo digital, lo físico, es súper natural. Súper natural. Nadie anda peleando en la calle porque hay que hacerlo, no sé, si usted va a hacer las compras y le salió una cuenta enorme, compró, no sé, 74 artículos en el supermercado, usted no va a donde la cajera y le dice, bueno, quiero que me haga la suma, pero sin utilizar calculadora ni su computador. Es tonto eso. O sea, no, nos suena tonto, ¿cierto? ¿Eso quiere decir que tenemos que solo hacerlo no tenemos que aprender a hacerlo por nuestra cuenta? No, no, no. Acá el mensaje es, no tiene por qué estar reñido estos diferentes espacios y estas diferentes tecnologías. ¿Ok? Luego, hacen cosas digitales, por ejemplo, trabajan con un Tangram. Acá todas estas actividades, explorando el Tangram, son actividades que dan las instrucciones acá, pero es para que trabajen con el Tangram de madera, físico, y luego hacen algunos, déjenme ver, perdón, era... Y luego hay algunas actividades que ya las pasan a hacer con GeoGebra, que son necesarias hacer con GeoGebra. Aquí hacen una transición, por ejemplo, recordemos que esto era conservación de área, y lo que les pide aquí la profesora es, bueno, armen esto, y luego van a comparar ciertas figuras y decir si tienen la misma área o no. Entonces, por ejemplo, si yo comparo, no sé, estas dos figuras, puedo ponerlas así, lo mismo que hacía con el tangram de madera, que es una de las estrategias geométricas que incluso Euclides usaba, la superposición, y aquí yo digo, bueno, tanto el triángulo como el cuadrado comparten esta área, que es este triángulo, y sobra este triángulo amarillo y este triángulo naranjo, que parecen ser congruentes, y podríamos decir en ese nivel que son iguales. Entonces, de esa manera podríamos decir, ah, pues sí, son diferentes figuras, diferentes polígonos, pero con igual área. Bueno, ¿qué pasa si a la profesora se le ocurrió, bueno, con el Tangram yo puedo hacer esto, pero con figuras con diferentes polígonos? Pero ¿qué pasa si yo quiero que mis estudiantes hagan esa comparación, comparen las áreas de polígonos del mismo tipo, en este caso de triángulos? Y lo que hizo fue con GeoGebra, y aquí le sirvió mucho ¿cómo se llama? Las capacidades digitales de GeoGebra. Lo que hizo fue construir un Tangram triangular y con solo triángulos. Entonces podía hacer comparaciones de otro tipo, podía superponer, perfecto, podía ponerlo así, por ejemplo, pero entonces los que sobraban, las partes que sobraban ya no eran congruentes. O para que se vea con mayor claridad, si yo comparo este con este, así, ya lo que sobra, o sea, lo que comparten, bueno, es un triángulo, pero lo que sobra ya no es ni triángulo, este por ejemplo es un cuadrilátero, este sí es un triángulo, entonces no son figuras congruentes. ¿Qué hay que utilizar? Otras estrategias, y aquí lo trabajaron con esta idea de que si todos los triángulos que tienen la misma base, ¿cierto? Y la misma altura, van a tener igual área, aunque su perímetro sea distinto. Entonces esto lo hicieron fue gracias a las características del ambiente digital de GeoGebra. Y acá vamos a hacer, ya para ir terminando la charla, en estos minutos que nos quedan, les voy a pedir que vuelvan al GeoGebra Classroom, y ahí, para quienes, ahí le voy a pedir de nuevo a la organización si puede compartir nuevamente el enlace, por favor. Y ahí está igual el código QR. Y entonces, quiero pedirle, vamos a hacer estas actividades que son muy breves, y pues con conocimientos elementales de geometría. Y lo que les quiero pedir es que en este espacio, ¿cierto? Acá hay un lápiz, ¿cierto? Para que usted pueda dibujar.
puedan representar el diagrama que representa la siguiente simbología. Dice A pertenece a L, donde A es un punto y L es una recta. Lo puede hacer como quiera, ¿cierto? En honor al tiempo, quizás lo va a hacer solo con el lápiz, pero acá usted igual puede hacerlo en papel y lápiz, sacarle una foto y subirla y así. Y la única restricción es que no use el software GeoGebra, aquí. ¿Ok? Entonces, vamos a ir viendo cómo van. Van 7 personas de las 50 que están ahí. Por ejemplo, Digna ya lo hizo, trazó la recta, ¿cierto? Puso el punto y nombró la recta L, perfecto. Fíjense cómo con este ambiente, haciendo el paréntesis respecto de este ambiente de GeoGebra Classroom, yo puedo ir viendo en vivo lo que están haciendo ustedes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí Margie utilizó la herramienta recta, ahí está completando su diagrama. Tenemos a María, también ahí está. Fíjense que utilizó la simbología para dar cuenta de que es una recta y no un segmentos, porque se puede extender hacia en ambos sentidos, ¿no? Aquí también Diana hizo lo mismo, ¿cierto? Puso el punto A, la simbología, para decir que es una recta y no un segmento. Y bueno, me gustaría que quienes vayan terminando esta actividad, como les digo, son actividades muy sencillas, que puedan pasar a la siguiente parte que dice, vamos a hacer la misma tarea, pero ahora con GeoGebra. Ahora sí con GeoGebra. Y dice, hace el mismo diagrama de la actividad anterior, pero ahora con el software GeoGebra. Es decir, el diagrama que se representa con la simbología A pertenece a L, donde A es un punto y L es una recta. Y creo que después les puse una pregunta. Al final, no olviden la pregunta. Dice, ¿qué diferencias notas entre la construcción que realizaste en la actividad anterior y la que hiciste con GeoGebra? Entonces, por ejemplo, aquí Digna hizo la actividad, ¿cierto? Y tiene ahí, uno puede notar de inmediato ciertas diferencias, ¿ya? Que voy a esperar que ustedes las puedan ir escribiendo. Vamos viendo, ¿cierto? Ahí Luis Miguel también lo mismo, ¿cierto? Entonces vamos viendo qué responden. Por ejemplo, Digna dice, bueno, entre la actividad que hizo cuando lo dibujó, ¿cierto? Que eso estaba simulando el papel y lápiz, ¿no? Ustedes hicieron un dibujo a mano alzada, como lo harían con papel y lápiz. Dice, no se permite identificar la recta solamente a través del punto A, ya que por definición una recta se construye con al menos 2 puntos. ¿Ok? Diana dice la precisión es total, supongo que se refiere a la parte de GeoGebra, y ahí están escribiendo algunos de ustedes. Entonces, mientras ustedes siguen escribiendo y siguen haciendo las actividades, yo lo que les quiero compartir es que desde esta perspectiva de los ecosistemas de educación híbridos, en este caso en la actividad con GeoGebra, como les decía, la representación estática con lápiz y papel o en pizarra, que es la tecnología física, de un diagrama, usamos signos para endosarle propiedades geométricas, o sea, para darle propiedades geométricas, lo cual nos provee de una mayor libertad al representar. Entonces, si se dieron cuenta, cuando en el primer caso, voy a volver acá, en el primer caso, ustedes, cuando lo dibujaron, fíjense que, voy a tomar este caso, fíjense que lo que hicieron, acá hay solo una recta y un punto. Eso ya es una primera diferencia. Y la recta no llega de lado a lado, ¿cierto? En el espacio de trabajo que hay en GeoGebra. En cambio, en la tarea con GeoGebra, fíjense que hay a fuerza 2 puntos y que va de lado a lado, ¿cierto? O sea, no es necesario ponerle los signos porque ya con la representación se nota que esto es una recta y no un segmento. Acá, por ejemplo, Mariel Guzmán, perdón, muestra solo un punto, pero es cosa de, por ejemplo, hacer zoom y ya vemos que están los 2 puntos, ¿cierto? Entonces, ahí hay una diferencia. Entonces, la representación estática, o que puede ser lo mismo en lápiz y papel o en la pizarra, ¿cierto? Estas tecnologías físicas, podemos utilizar signos para darle propiedades geométricas al diagrama, lo cual nos permite mayor libertad al representar. Por ejemplo, no necesitamos poner 2 puntos, podemos poner solamente uno.
En cambio, para la representación dinámica con GeoGebra, que es un representante de la tecnología digital, dice que de un diagrama se necesita movilizar conceptos geométricos que permitan construirlo al estilo euclidiano. Es decir, acá, cuando lo hicimos con lápiz y papel, en esta tarea, lo que hicimos fue dibujar una recta y un punto en esa recta. Lo que hicimos acá en GeoGebra fue construir esa recta y ese punto. Entonces, para construir algo en geometría, necesitamos ceñirnos por las propiedades geométricas. Y como decía una colega por ahí, como dice ahí en la axiomática de Hilbert, sus primeros dos axiomas, una recta está completamente determinada a partir de dos puntos. ¿Ok? De ahí la diferencia, ¿cierto? Entre las dos tareas. Entonces, fíjense, ¿es mejor el lápiz y papel o es mejor GeoGebra? Pues ninguno de los dos. Los dos son los buenos, pero tienen diferentes características. Y eso tenemos que, como profesoras, como profesor, tener en cuenta para poder utilizarlo y articularlo en pro de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Entonces, por ejemplo, el valor pragmático de este ambiente de geometría dinámica es que es un ambiente de tipo constructivo, lo que hacemos ahí es construir, ¿cierto?, en términos geométricos, y de ahí de que todo lo que hagamos en tal ambiente sea producto de una construcción geométrica y las propiedades de la geometría euclidiana, y en términos del valor epistémico, que esto se refiere 100% a lo matemático, el arrastre, ¿cierto?, esta transformación continua en tiempo real, permite explorar el comportamiento dinámico del diagrama para estudiar las relaciones de dependencia entre los objetos geométricos que lo componen y dan cuenta o podemos dar cuenta o conjeturar su proceso de construcción. Entonces, en definitiva, lo que me gustaría que se quedaran ahí como mensaje es este ejemplo, y es tanto la tecnología física, en este caso el lápiz y papel o la pizarra, tiene ciertas características y nos permite acceder al conocimiento matemático, en este caso solo una recta y un punto, con ciertas características, y la tecnología digital tiene otras características. Lo importante es no uno y otro, sino utilizarlos articulados. ¿Okay? Ese es el mensaje final que les quiero dejar. Les doy muchas gracias por su atención y pues nos quedan como, no sé, 30 segundos para preguntas, creo. Pero bueno, muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, maestro Rubio Pizorno, por su presentación. Ahora vamos a dar paso al espacio de preguntas y comentarios por parte de los participantes. Hay profesores de distintas zonas del país y de otros, fuera de nuestro país también. Tenemos saludos desde Ecuador, por ejemplo, y pues de Honduras, pues ya te imaginas la cantidad de profesores que saludan. Quiero compartir algunos comentarios. Por ejemplo, la profesora Digna Iris Rodríguez nos dice que los que estaban presencialmente en el aula estaban más involucrados. Sin embargo, los que están en casa, la atención en casa fue siendo cada vez menor respecto de lo que ocurría en las aulas de clase. El profesor Luis Miguel Paz nos dice que las condiciones de la mayoría de los centros educativos no disponen de una conexión eficiente al Internet, y si lo tuvieran, los profesores en el aula de clases enseñan proyectando un data show. Y los que están presentes y los que están conectados pueden ver lo que ocurre en el aula de clases. Pero normalmente todo está sucediendo con una tablet o una computadora. Eso, si me permite ahí la réplica, profesor Carlos, lo que dice el maestro Luis Miguel Paz, saludo para él, tiene toda la razón. Por eso a mí me gusta transmitir este mensaje. Sabemos que en Latinoamérica no necesariamente contamos con todas las tecnologías que quisiéramos. Nos dicen que hay conexión a Internet, pero esa conexión, yo me conecto a Internet y no puedo ingresar a ninguna página. Entonces, las profesoras y los profesores aquí en Latinoamérica se han vuelto muy ingeniosos, muy innovadores y hacen cosas a través de WhatsApp y así. Bueno, estas tecnologías que yo les mostré, usted puede construir, por ejemplo, este libro GeoGebra y descargarlo. Y luego lo puede utilizar sin necesidad de tener conexión a Internet. Entonces usted lo puede llevar a su sala de clases, proyectarlo y de igual forma trabajar con sus estudiantes. Esa es una estrategia, ¿ok? Pero por cierto que aquí lo importante es, como les decía, explorar qué tecnologías tenemos disponibles. Si no tenemos Internet, pues no lo vamos a poder usar. Entonces no hagamos actividades para utilizarlos con la conexión a Internet. Tenemos computadores, tenemos tablets, bueno, utilicemos eso. Utilicemos eso. Muy bien. También nos dice la profesora Yuni Pavón que trabaja en una institución que tiene acceso a todos esos recursos que usted menciona. Pero a pesar de eso, el pilotaje no fue exitoso.
ya que hay una parte del grupo que se desatiende involuntariamente y la evaluación se torna difícil, ya que no se puede aplicar una prueba escrita y otra digital al mismo tiempo. Muy bien, nos dice la doctora Dania María Orellana, la actitud es un factor vertebral en cualquier ecosistema educativo, sea físico o digital. La implementación de tecnología exige un alto grado de motivación acompañado del acceso y uso de recursos o herramientas tecnológicas. Saludos. Muy bien, tengo una pregunta, maestro. Usted ha mencionado algunas experiencias en torno a lo que tiene que hacer con la educación híbrida. Nos gustaría que nos comente cuáles serían, por ejemplo, algunos desafíos que usted considere que los profesores tienen a la hora de intentar las clases híbridas. Perfecto, perfecto. Voy a anotarlo antes que se me olvide. Se me ocurren dos cosas. Muy bien, mientras tanto, también nos dice el profesor Byron Efraín que muchos tienen tecnología, pero a la vez son débiles en cuanto a su capacidad de conexión. Y dice que eso pues afecta y retrasa. Sí. Bueno, han mencionado muchas cosas muy interesantes. Les agradezco los comentarios y las preguntas. Respecto a ahí lo que decía, creo, una colega respecto de la actitud, la motivación. Bueno, yo no soy experto en eso, pero más que solo la relación de la actitud con la tecnología o el uso de esto, pues en realidad necesitamos motivación y buena actitud en todo, ¿no? Para poder hacer este tipo de cosas. Entonces, uno de las dificultades, los desafíos que yo veo y he podido constatar, ¿cierto? Tanto como profesor y como investigador, es, uno, los prejuicios de nosotros, de las profesoras y los profesores. Entonces, y eso es lo más terrible que yo he visto. Porque si ya vamos con prejuicios de que no, yo soy de la vieja escuela y todo con lápiz y papel, está perfecto, está perfecto. O sea, sí, con eso no hay ningún problema. Pero demonizar a las cosas que no se conocen y tener esos prejuicios de no, todo esto se tiene que hacer con papel y lápiz y la tecnología va a hacer que los estudiantes piensen menos y cosas así, perfecto. Ahí ya usted partió en desventaja. Entonces, la primera dificultad o el primer desafío son los prejuicios que tengamos nosotros como profesores y profesores respecto de la tecnología. Entonces, si podemos despojarnos de esos prejuicios, sería ideal. ¿Cómo lo hacemos? Preguntando, explorando casos de éxito, leyendo, viendo conferencias como esta o como el Congreso, ¿cierto?, del COME, donde es muy exitoso y están haciendo todo un congreso por tercera vez de manera completamente en línea. Entonces, de algo nos sirven las tecnologías. Y no solo no solo las digitales. No despreciar a las físicas, no despreciar ningún tipo de tecnología y usarlas de manera articulada. Segundo desafío, y con esto termino, las condiciones administrativas de nuestros centros educativos. Incluso esto el profesor Carlos lo sabe muy bien, fue algo que discutíamos mucho cuando estábamos acá juntos en el posgrado. Y uno puede trabajar con ustedes, con las profesoras, con los profesores, diseñando, creando recursos que contemplen lo híbrido, pero a la hora de llegar a la escuela, si usted en la escuela no tiene las condiciones o le coartan las condiciones para poder trabajar de esa manera, va a ser imposible que usted lo haga, ¿cierto? O va a ser muy difícil. Entonces, también, si acá hay directores, directoras, ¿cierto?, administrativos encargados de esto, yo les voy a pedir de todo corazón que ustedes, por favor, apoyen a sus profes. O sea, me parece que es algo súper fundamental porque si los profesores se ponen, se juntan, crean recursos de muy buena calidad, pero no tienen un apoyo administrativo que les permita desarrollarlos, pues todos los esfuerzos que hagan los profesores van a ser en vano y van a ser estériles. Entonces necesitamos también que unan fuerzas, que se quiten los prejuicios de los profesores y que los administrativos apoyen a los docentes. Muy bien, muchísimas gracias, maestro. Hay muchos otros comentarios, creo que nos pasaríamos un buen rato compartiendo lo que los profesores han compartido. Finalizo con el de la profesora Norma Castro, dice que la pandemia nos ha enseñado que somos capaces de adaptarnos. Y yo le agregaría que los profesores somos capaces de crear, ¿verdad? Recursos para nuestra aula, utilizando pues todas las tecnologías que tenemos disponibles. En nombre del Departamento de Ciencias Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y del Comité Organizador del Congreso, queremos agradecer al maestro Sergio Rubio Pizorno por compartir su experiencia y conocimiento
en este importante evento de educación matemática. A continuación presentamos el diploma de reconocimiento por su aporte al 11º Congreso de Matemática Educativa, diploma que ha sido firmado por el vicerrector académico, jefe del Departamento de Ciencias Matemáticas y uno de los miembros del comité organizador del evento. A todos nuestros participantes les recordamos el llenado del formulario que se encuentra en el chat. Sus comentarios serán considerados para mejorar el siguiente congreso. Les recordamos que nuestra próxima cita es hoy a las 2 de la tarde con la clase demostrativa para el tercer ciclo, ¿sí? Y a las 4 tenemos las premiaciones de los concursos de pósteres, videos y fotografías matemáticas. Así que les invitamos a que nos acompañen. No se olviden de revisar nuestra página web del Congreso, web.upnfm.edu.hn/come. Ahí pueden encontrar toda la información de las actividades que estamos desarrollando en este evento. Así que agradecemos mucho su participación y los esperamos en las próximas actividades. Tengan todos muy buenas tardes.